El Ejército Zapatista de Liberación Nacional se funda en el año 83, allá en Chiapas. En su estructura tiene tanto las milicias o el ejército como toda la sociedad civil, que son base de apoyo. En el año 2003 ellos decidieron darle prioridad a todo el movimiento civil y político y demostrar que se puede la propia población autogobernar, y por eso fundan su nuevo nivel de gobierno, que sería el nivel regional, y fundan las juntas de buen gobierno. Son 5 regiones en que están distribuidos y claro, tienen el nivel entonces de gobierno local de las comunidades, el nivel más municipal y el nivel regional. 1984ko urtarriak batetik zapatistak altxatzen direnetik, euskal gizartea beti egon da oso presente eta euskal elkartasuna oso garrantzitsua izan da prozesu guztian. Bertan aurkitu ditugu eragile sozial ezberdinak, bai Chiapasekiko elkartasun plataforma, baita Komite Internazionalistak eta Askapena bezalako erakundeak, eta baita ere gobernuz kanpoko erakundeak, elkartasun ezberdina egiten, ez? Baina azkenean euskal gizartea oso presente egon da mugimendu guztian, prozesu guztian eta prozesuko etapa guztietan. El movimiento zapatista estuvo 10 años en la clandestinidad y surge a la luz en 1994. Es un grito desesperado, ellos dicen ya basta y dicen no al Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos y Canadá. Y la sociedad se movilizó, apoyó y se lograron unos diálogos muy importantes en el 96, y a partir de allí había un camino para que se consolidara en leyes, en cambios constitucionales, para que realmente hubiera un cambio de fondo. Sin embargo, el gobierno no procuró. Por un lado se estaban dando los diálogos y por otro lado estaban formando grupos paramilitares. Por un lado se estaba llevando la ley al Congreso y por otro lado estaba la población atacada por los grupos paramilitares, por el ejército en la zona. Lanzaban ataques a las cosechas, por ejemplo, desplazamientos forzados, un cúmulo de factores que dañaban la cohesión social, creando conflictos intercomunitarios, creando conflictos agrarios, cooptando a líderes de otros movimientos, de otras organizaciones, generando discordia, de tal manera que la guerra de contrainsurgencia es una guerra integral, es una guerra de todos los aspectos de la vida que van a socavar al movimiento en sus raíces organizativas y de identidad. Entonces es una guerra también psicológica, es una guerra mediática, económica y hasta religiosa. Gure lan garrantzitsuena eta gure partez mugimendu sozial bezala gehien eskatzen dioguna euskal gizarteari beti da brigadista moduan jutera, ez? Hango giza eskubide zentro batekin dago gaude koordinatuta, dela Fray Bartolomé de las Casas giza eskubide zentroa, eta bueno, beraiek esaten digute baietz, osea, geroz eta brigadista gutxiago daudela eta garrantzitsuak diala eta beharrezkoak diala ere. Orduan, pues bueno, gu kolektibo bezala saiatzen gara urtian gutxi gora bera bi tailer potente egiten, pixkat brigadistak eta kaktatzeko eta jendia erakartzeko, baina egia da edozein momentutan brigadista edo pertsona bat Mexikora bidatzen badu eta zapatisten mundua ezagutzeko interesa baldin badaka, beti gaudela prest beste edozein tailer egiteko edo beste formakuntza edo eskaintzeko laguntza edo berduna, haiek ere zapatistek beti daudelako prest jendea jasotzeko eta dalako azken finean elkartruke oso garrantzitsua eta oso polita ere. Eta, bueno, hortaz aparte, antolatzen ditugu kontzentrazioak, manifestazioak egoera puntualetan edo eraso puntualak egon direnean, eta beste egoera puntual batzutan ere egiten ditugu zapajaiak edo festa ezberdinak dirua lortzeko bertara eramateko. Momentu honetan, Europa mailan bizi den krisi ekonomiko honen ondorioz, egia da bertako giza eskubideak asko murriztu direla, baina baita ere
bestein giza eskubideak hobetzeko egiten ziren ahaleginak ere, ez? Eta hauetako gauza bat da lankidetza internazionala, ez? Estatu espainolan murrizketak bortitzak izan dira, eta noski Euskal Herrian gutxiago izan arren, nabariak izan dira ere. Eta orduan Lumaltik sortzen da kontestu horretan, ez? Nola gobernuz kanpoko erakunde batzuk bertatik joan diran, eta nabaria dela lankidetza falta bertan. Lumaltik herriak jaiotzen da Chiapasekiko elkartasun plataformatik, eta gure intentzioa da, printzipioz, bai Euskal Herri eta zapatista mugimenduen borrokak pixkat gerturatzea, ez? Zein hasi zana orain dela 20 urte, eta azkenean munduan beste 8.000 gauza gertatzen direlako, gaur egun ez da kana horren beste indar mediatikoki hitz egin da, ez? Orduan, gu saiatzea pixkat falta hori gainditzen, eta berriro esaten munduari, zapatistak oraindik daudela bere autonomia eraikitzen eta jarraitzen dutela resistentzian eta borrokan. Orduan, gure intentzio horren eredu bat dira gaurko jardunaldi feministak, ez? Nahi genuen hasi gu asko admiratze duen borroka mota batekin, dela borroka feminista, ez? Eta orduan iruditzen zitzaigun, ekartera egitera euskal feminismoa eta zapatisten arteko elkartruke bat izango zala biontzako oso aberasgarria, ez? Bai Euskal Herriko borroka feministan erakustea beste eredu internazionalista, beste eredu bat internazionalki begiratuta izango zala aberasgarria, eta baita ere emakume zapatistentzat bai jakitea hemen zerbait iten dela behaiei buruz, eta baita ere hemengo hitzaldian konpartituko diren ikuspuntu eta iritzi ezberdinekin, agian izango daitekeela ere behaientzako aberasgarria eta eredugarria, eta ikustea ere behaien borrokan nahiz eta mantsuago edo eredu ezberdin bat izatean, borrokak eramaten dura leku batera, ez daudela bakarrik borrokan, zeren eta konjuntura ezberdinak izan arren, borrokak azkenean gutxi gora bera oinarri berdina dute, eta azkenean bai beraientzat eta bai guretzat, elikagarriak, aberasgarriak izatea eta danak jarraitzea oraindik eta borrokan eta erresistentzian. Yo creo que en todos los aspectos de la vida cotidiana las mujeres llevan el peor rol, el peor papel. Las mujeres son un blanco militar porque proveen la logística del movimiento. De ellas depende la subsistencia. Las mujeres son quienes vacunan, quienes procrean, quienes transmiten la cultura, quienes educan, es decir, son un blanco de guerra. El ejército intenta matarlas de muchas maneras. Una es la manera violenta, usando las armas a partir de los grupos paramilitares y asesinándolas. Tal es el ejemplo de la masacre en Acteal. En el 97 fueron más mujeres asesinadas, mujeres embarazadas, niños no nacidos, y esa hazaña con la que hicieron esa masacre nos recuerda a las masacres en Guatemala. Somos vecinos, hay una amenaza y hay un atentar contra la mujer simbólicamente y físicamente. Bueno, esa es una manera. La otra manera es la guerra psicológica en cuanto a la presencia militar como amenazante, el no libre tránsito para las mujeres, porque si sales a una comunidad vecina, el ejército puede violarte, puede humillarte. Esa no libertad es mucho más sentida para las mujeres. En el tema de la salud pasa algo muy grave. Si tienes una emergencia y vas a un centro de salud oficial, tienes la probabilidad, si eres mujer indígena, de que te esterilicen forzadamente, de que te lo digan y te presionen, o que ni siquiera te lo digan y vas por una cirugía y terminas con otra que no esperabas. El maltrato desde los servidores públicos es una manera también, ¿no?, de humillación, y por eso las compañeras dicen, mejor formemos a nuestras propias compañeras como promotoras, como parteras, para que nosotras mismas nos atendamos. Creo yo que esta guerra, esta violencia, se ve, digamos, enfrentada positivamente. Las mujeres tienen la sabiduría del apoyo mutuo. Les admiramos porque ellas han sabido enfrentar esto. Cuando hay conflictos, ellas son las que afrontan en diálogo, no en venganza. Cuando veíamos muchas imágenes en los 90s de mujeres enfrentándose con el ejército, ellas salían a defender su comunidad, su territorio, sus hijos, su familia, ¿sabes? Entonces,
sí están amenazadas, pero por otro lado están en un entorno organizativo, político-social, que les permite la libertad de expresión y de organización. Y yo creo que ese modo de hacer política que tienen ellas es lo que va enfrentando esta amenaza que siempre hay desde afuera. Y la humillación con la que nos quieren tratar desde fuera, ellas lo revierten con alegría y autoafirmación. Creemos en nosotras mismas y tenemos derecho a este territorio, a este subsuelo, y tenemos derecho a ejercer un modo de hacer política más humano, más solidario, y a tener otra economía también. Yo soy muy positiva con cómo estamos, ¿no? Yo creo que las feministas vascas bueno, estamos en construcción, ¿no? Creo que estamos en un momento de mucha, no solamente diríamos resistencia y salir a la calle, ¿no? de estar ocupando las calles, sino también bueno, pues que estamos un poco repensándonos, ¿no? Creo que una apuesta fuerte que hemos hecho es bueno, trabajar las diversidades, ¿no? Empezando también a repensarnos las diversidades, ¿no? Que tenemos bueno, nosotras mismas, ¿no? Retomando igual la frase de las zapatistas, ¿no? Y de la lucha política zapatista, ¿no? Somos iguales porque somos diferentes, que es algo que nos cuesta mucho, quizá porque como, bueno, nosotros vivimos mucho, ¿no? en el dualismo, ¿no? Entonces siempre eso, o somos iguales o somos diferentes, ¿no? Pero cómo verdaderamente, ¿no? Construir alianzas poniendo en el centro las diferencias, ¿no? Y cuando habla de las diferencias es, por un lado, conociéndonos, y cuando digo conociéndonos es escuchándonos, ¿no? Que es súper importante. Hablamos mucho de la política del diálogo, de dialogar, de conversar, de escucharnos, de crear también espacios emocionales, no donde las mujeres nos tenemos que querer, sino yo creo que espacios donde podemos respetarnos en que somos vulnerables, en que las feministas no siempre somos perfectas, también reproducimos el patriarcado, reproducimos el racismo, reproducimos el colonialismo, ¿no? Yo, bueno, terminaría con una frase de Audre Lorde que dice: si somos capaces de asumir y de reconocer la opresora que llevamos dentro, ¿no? Y el trabajo, por un lado, yo creo que es una escuela política, ¿no? Donde el trabajo es bidireccional. Todas estamos aprendiendo, todas estamos, bueno, pues metiendo la pata, viendo cómo hacer, y bueno, pues creo que la lucha es larga y que sobre todo también es importante que disfrutemos del proceso, ¿no? Uste dugu jornada hauek izango diala bai Euskal Herriko feminismoarentzat, osea bai guretzat eta baita ere emakume zapatistentzat oso elikagarria eta oso aberasgarria. Elkartruke bat izango da, nun segurazki danok pilo bat ikasiko deun, eta bueno, eta seguro oso posiliatuko gehala, ja bakarrik usurbilen zapatisten hitz batzuk entzutearekin bakarrik. Me parece que las mujeres zapatistas tienen la fortaleza interna y la convicción de que hay otra manera de vivir que no sea aprovechándose del otro, explotando a otro ser humano. Ellas desmontan al sistema patriarcal y capitalista, porque día a día están haciendo trabajo colectivo, trabajo comunitario, porque ellas desmontan esto de la eficacia, producir, producir, producir. ¿Para qué? Ellas dicen, vamos a hacer en colectivo y vamos a consultarnos y vamos a crear cohesión social, de tal manera que el éxito o el ganar no significa un ganar competitivo, individualista. Significa que ganamos o tenemos éxito cuando hay mejor bienestar para todas. Las mujeres zapatistas van transformando la violencia en la que están y la van convirtiendo en algo bueno, que es participación, libertad de expresión, formación, trabajo. Pero eso sí, y también por eso las respetamos, trabajan mucho, trabajan arduo y en ellos se les va la vida y saben ellas que están haciendo un aporte. Cuando hablamos de defensa del territorio, defensa de la naturaleza, es que no solo lo piensan para ellas, porque la tierra no es una propiedad privada, lo piensan para la humanidad y eso es de verdad valioso y les agradecemos mucho. Vamos, vamos.